continuación les hablaremos de las razones por las cuales fue creada la conferencia de Estocolmo. Mi grupo está conformado por Mayerly Soler Silva, Jenny Carvajal, Jason Oviedo y mi persona, John Ospina. Esta conferencia de Estocolmo, también llamada como Conferencia de Naciones sobre el Medio Ambiente Humano en la década de los 70, convocada por la ONU de Estocolmo en 1972, la cual abarcó cuestiones sobre el medio ambiente. Esta fue dirigida por el señor Olof Palme, primer ministro sueco, y tuvo una asistencia de 113 países. Aquí se trató la búsqueda de la mejora del medio ambiente y el medio ambiente humano. También se habló sobre el resultado con la creación de la NUDMA, Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, y se acordaron 26 puntos o principios, los cuales tenemos: derecho a la calidad de vida y obligación de preservar el medio ambiente, mantener la capacidad de renovar la tierra y proteger la vida silvestre, evitar el agotamiento de los recursos humanos, la debida descarga de las sustancias tóxicas, evitar la contaminación de mares, desarrollo socioeconómico para la mejora de la vida. La tecnología debe cubrir la deficiencia ambiental, establecer principios y salarios justos para los países desarrollados. También encontramos las políticas de promover el desarrollo ambiental. Los recursos se deben destinar a la mejora del medio ambiente, también el desarrollo compatible con el medio ambiente, la planificación racional, la planificación sobre los asentamientos humanos, políticas sobre la tasa de crecimiento, planificación de instituciones nacionales. También encontramos que la ciencia y la tecnología aplicable al medio ambiente, educación ambiental a los jóvenes, desarrollo de las tecnologías para países desarrollados, vigilancia en las instituciones por parte de los gobiernos. También encontramos el derecho internacional a favor del medio ambiente, determinación de los criterios internacionales, cooperación de todos los países y, por último, la eliminación de armas nucleares. Para hablar un poco sobre la conferencia de Estocolmo, pues tenemos que saber más o menos por qué razón se llega a esa conferencia, ¿sí? Y es que algo muy importante, y es que desde hace mucho tiempo pues se venía fabricando varios tipos de químicos que eran utilizados para fumigaciones, para eliminación de plagas, varios tipos de actividades que se desarrollan a través de la agricultura y de varias actividades que hacen que esos químicos sean importantes para la actividad como tal, ¿sí? Entonces, pues en ese momento en que ellos estaban empezando a fabricar esos químicos o que ya se manipulaban, pues no tenían presentes cuáles eran los efectos adversos que traían estos químicos como tal, ¿sí? Ya pues después de un tiempo, a través de las investigaciones, pues se dieron cuenta que estos tipos de contaminantes químicos generaban tipos adversos o generaban adversidades en la salud humana, tanto en lo físico como en lo psicológico y en lo mental, ¿sí? Estos contaminantes químicos pues son llamados contaminantes persistentes en el ambiente, que quieren decir que son contaminantes que transitan o que viajan a través del aire, del agua, ¿sí? De varias partículas que no se eliminan, no son eliminados, entonces por ende pues son muy resistentes, ¿sí? Hay que tener presente que después de varias investigaciones
pues dieron cuenta que la exposición de estas dosis a tiempos prolongados o a largos plazos, pues empezaban a generar en el ser humano lo que eran mutaciones, lo que eran agentes teratogénicos, lo que eran malformaciones en fetos, sí, a través del consumo de estos químicos. Eh, Otro de los factores que llevaron a cabo que se realizara esta conferencia fueron las armas nucleares. Sí, las guerras mundiales. En las guerras mundiales se utilizaban lo que son armas nucleares para poder defenderse. Y estas armas nucleares pues son compuestos químicos, son fabricadas de químicos, en los cuales también generan sentidos adversos o problemas para la salud, tanto en el humano como en los seres vivos, ¿sí? En lo que estamos hablando de animales como en el planeta. Entonces, por ende, pues las Naciones Unidas se vieron en la obligación de realizar esta conferencia, en la cual participaron muchos países. La Conferencia de Estocolmo plantea varios principios que invitan a la preservación de recursos naturales para garantizar el soporte humano de esta y de las generaciones futuras. Sus principales principios inician con la igualdad. En materia ambiental hace referencia a que todos los estados son iguales, tanto en deberes como derechos. El principio del derecho al desarrollo sostenible. Es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. El principio de la soberanía estatal plantea que los estados tienen el derecho de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental, asegurando que las actividades que se lleven a cabo no perjudiquen al medio de otros estados. El principio de la responsabilidad compartida obliga a los estados a asumir su responsabilidad internacional cuando con sus actos dañen la ecología de otro estado. Además de esto, plantea que el hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestre y su hábitat, que se encuentren en grave peligro. Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento. Además de esto, se debe poner fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizar. Esta conferencia dice que los estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina. Frente a los temores disputados a lo largo de la conferencia y frente a ciertas declaraciones, la conferencia llegó a su clausura y con ella a la posibilidad de anunciar al mundo los grandes principios de una actuación decidida contra la contaminación y sus efectos. Bien es cierto que no se alcanzó la concreción de principios estimados como esenciales para la eficacia de este plan internacional contra la polución y los demás medios destructores del ambiente en el que vivimos. Principios que a pesar de su claridad, de la claridad pues de su formulación, como lo que es quien contamine que pague, no han podido al menos hasta la fecha especificar cómo va a ser ese pago, cuánto se va a pagar. Entonces es algo que queda pendiente y que es de gran importancia, ya que a las personas cuando no tienen algo que pagar, cuando no tienen ese compromiso, no les importa. Entonces es algo que está pendiente y que es de gran importancia para el mundo. También es de aclarar la importancia de esta conferencia, es de resaltar el mérito de estos países en ponerse de acuerdo, ya que todos los países tienen diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, pero dentro de esta conferencia llegan a la conclusión de que nada sirve que ciertos países actúen de buena manera y que otros no, porque ciertamente estamos en el mismo mundo y vamos a contaminar todo
si no nos ponemos de acuerdo. Entonces es un gran mérito que todos los países que estuvieron en esta conferencia se hayan comprometido y hayan socializado al resto del mundo estos grandes principios.